Hoy el Trife quitó multa millonaria a Samuel García y ratificó la victoria de Laida Sansores, mientras que en hotel de San Luis Potosí secuestraron a más de 20 extranjeros. Bienvenidos al Caporal del 14 de septiembre, ¡comenzamos! Quiero que prestes mucha atención a esta fotografía que estás viendo en pantalla, porque muy probablemente se le va a perder el rastro a esta máscara de jade prehispánica. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia informaron que interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República porque estas piezas arqueológicas pertenecientes a México van a ser subastadas en Alemania. Esta subasta será realizada el próximo 21 de septiembre y también aseguraron que pidieron asistencia diplomática ante la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La subasta la realiza la sociedad Gerhard Hirsch Nachfolger en Múnich, en Alemania. Y la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, informó también que envió una carta justo a los organizadores de esta subasta, en donde les notifica de varios puntos. Uno, que en todo el lote a subastar, al menos 74 piezas arqueológicas de ese catálogo son propiedad de la nación mexicana. Dos, también advierte que subastarlo significa o constituye un delito al derecho mexicano. Tres, que esta acción de subasta fomenta el tráfico y la delincuencia transnacional organizada. Por tal motivo pidió que se detenga la venta de estas piezas para que el gobierno mexicano lo pueda recuperar. La pieza de mayor valor es justo la que te mostré y te la vuelvo a poner en pantalla. Es la máscara de jade, presuntamente de la cultura olmeca, fabricada entre los años 1500 y 1600 a.C., con un valor de 100,000 euros, casi 2.5 millones de pesos. Te muestro en pantalla justo el listado de las piezas a subastar, piezas prehispánicas. Este es de la página oficial, y tal cual, con descripción, con el precio de salida, todo a subastarse el próximo 21 de septiembre. Esto está prácticamente a la vuelta de la esquina. De llamar la atención que sí, son bastantes las piezas ahí exhibidas, pero en realidad esta página, en este scroll que estoy haciendo, solamente es la página 1 de, pues ahorita voy a hacer el acercamiento, de 324 páginas que muestran las piezas a subastar. Así, la venta de arte y los reclamos del gobierno mexicano, que no es la primera vez que ocurre y no es en este caso Alemania con el único país con el que han solicitado que se detengan este tipo de subastas. Y hablando de dinero, de mucho dinero, hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio una buena noticia para Samuel García y para Movimiento Ciudadano. Recordarás, en campaña, el candidato a gobernador de Nuevo León, Samuel García, recibió apoyo de su esposa Mariana Rodríguez, una influencer con millones de seguidores en redes sociales. El INE consideró que los apoyos de la esposa debieron ser considerados como gastos de campaña, pues ella cobra para hacer publicidad en sus espacios, en sus redes sociales, y hacerlo gratis para Samuel García ponía al emesista en una ventaja ante sus adversarios. Por tal motivo, el INE estableció dos sanciones, una para Movimiento Ciudadano por 55,470,000 pesos y otra para Samuel García por 448,996 pesos, insisto, por el hecho de no haber reportado como gastos de campaña el apoyo de Mariana Rodríguez. La sanción fue impugnada y llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante el Trife, y hoy los magistrados decidieron revocar la sanción del INE por considerar que el apoyo de Mariana Rodríguez fue, 1, en ejercicio de su libertad de expresión, 2, en su libre desarrollo de la personalidad, y 3, porque hay un vínculo matrimonial que implica un acompañamiento connatural. Lo estoy citando textualmente. Además, dijeron que los apoyos que hizo Mariana Rodríguez, pues en general fueron tipo selfies y no se aprecia la participación de profesionales haciendo las grabaciones en los videos. Fue así entonces
cómo se le pone punto final a este asunto y Samuel García y Movimiento Ciudadano lo salvaron los magistrados del TRIFE de pagar casi 56 millones de pesos en multa. Celebremos la Navidad, Nuevo León. Todo va a estar mejor. Otra resolución del Tribunal Electoral que favoreció ahora a Morena fue la validez del recuento voto por voto para elegir a gobernador, en este caso gobernadora en Campeche, donde resultó vencedora la morenista Laida Sansores. El conteo voto por voto arrojó 18.190 casillas anuladas, 1.5% del total de las casillas, con la votación de 139.503 votos para la coalición Juntos Haremos Historia y 133.627 votos para el emesista Eliseo Fernández, quien quedó en segundo lugar y perdió finalmente la gubernatura. De tal forma que el Tribunal Electoral Federal confirmó la validez de la elección en Campeche y ratificó el triunfo de Laida Sansores. Escuchemos al magistrado Jorge Luis Vargas al informar sobre el resultado. El resultado es que si bien se acorta la diferencia entre la candidata ganadora y el candidato que ocupó el segundo lugar, no se presenta un cambio de ganador, pues persiste una diferencia aproximada de 6.468. La migración en México de personas con destino a los Estados Unidos es un tema complejo y se ha agravado en los últimos meses, tras la presión de Estados Unidos a México, con los cambios de las políticas y de las expectativas del gobierno de Biden, con la delincuencia organizada operando en nuestro país y con las múltiples dificultades en Haití que han motivado a muchos de sus ciudadanos a emigrar, como por ejemplo un magnicidio, el incremento de la inseguridad producto de pandillas, un temblor, el paso del huracán Grace. Una mezcla perfecta para tener temas como el que trae como objeto principal de esta transmisión. Hoy el fiscal del estado de San Luis Potosí, Federico Garza, informó que al Hotel Sol y Luna en Matehuala, San Luis Potosí, que de hecho estás viendo en pantalla, llegaron a este hotel a hospedarse 20 personas, más de 20 personas, originarias principalmente de los países de Venezuela y de Haití. Todas estas personas se registraron en este hotel. Cuando llegó esta madrugada el cambio de turno de los trabajadores del hotel, al lugar llegaron 3 camionetas que estaban siendo ocupadas por hombres armados, por un comando. Este grupo de delincuentes entró por la fuerza al hotel, amagó a los empleados del lugar, provocó daños en las instalaciones y se llevaron a los más de 20 extranjeros hospedados. También se llevaron la bitácora del registro del hotel. De tal manera que el fiscal de San Luis Potosí ha confirmado, 1, la privación de la libertad, eso es un hecho. 2, el origen de varias de las víctimas, los 2 países de origen, Venezuela y Haití. Y también ha confirmado que no tiene las identidades de las víctimas, porque los delincuentes se llevaron las bitácoras de los registros. Tampoco sabe la autoridad, confirmado y reconocido por el mismo fiscal, tampoco saben exactamente cuántas personas fueron las secuestradas. Sí sabe que son más de 20. Las acciones reveladas hasta este momento por la Fiscalía de San Luis Potosí, y te muestro en pantalla un comunicado, es que la Fiscalía ya inició una investigación, que policías de investigación ya fueron al hotel y entrevistaron al personal, a los testigos, que ya revisaron también las habitaciones y han encontrado algunas identidades, de tal forma que han empezado a tener ya algunos datos de las víctimas. Datos que no han sido hechos públicos hasta el momento que estoy haciendo esta transmisión. Me gustaría traerte videos y fotos del lugar, del momento, de los hechos, pero hasta este momento ni las mismas autoridades saben cuántas víctimas hay y mucho menos quiénes se las llevaron. Pero el compromiso es darle seguimiento a este tema, así que no va a quedar allí
este tema en este canal. Y la invitación es que te suscribas, que revientes el botón de like y que compartas. Nos vemos a rato 11:30 de la noche aquí. Y por cierto, terminando ahorita, justo en este momento, 8 de la noche, terminando esta transmisión, nos vemos en la otra plataforma. En la caja de comentarios he puesto el link donde nos veremos.